Bueno, vamos a retomar entonces. Ya con Saussure, digamos que podemos decir que hemos terminado con lo que vimos la clase pasada, más los videos que te dejé sobre los temas relativamente menores, salvo el de sistema y valor, que es importante. Véanlo, no hay muchas vistas, así que no lo dejen para el final o para el parcial, porque se les va a hacer mucho todo junto. Así que les aconsejo que los vean en principio. Respecto a la actividad, bueno, no sé, la abrí para hasta hoy, digamos, hasta hoy a las 23 o 23:30, no me acuerdo. Pero bueno, lamento los que no pudieron hacerla, o sea que no sirvió para mucho. Recuerden que el parcial va a ser sí o sí 3 horas con varias preguntas de los temas que veamos hasta ese momento. Y bueno, van a tener que hacerlo sí o sí en ese momento por el recurso tarea del campus, es decir, bajar el parcial y volver a subirlo antes de las 23. O poner 23:15, un poquito más, etcétera, pero no más que eso. Así es el parcial y así también es el final, ¿eh? El final también, que es más oficial todavía, digamos, es más controlado todavía. Así que bueno, no, la voy a corregir, por supuesto, sí, pero las tengo que bajar cuando termine la actividad. Bueno, podría bajar de a una, digamos, pero no. De hecho, he corregido algunas, pero resulta que, bueno, como todavía entregaron hoy algunos, ayer, etcétera, hasta, bueno, que esté terminado el plazo hoy definitivo, no hay más, las corrijo, por supuesto, y las devuelvo. De todas maneras, hagan todo lo que puedan de la guía de actividades de Saussure, porque ahora ya pueden hacer todo, porque tienen todo lo visto, no solo en apuntes y material complementario, sino, bueno, tienen las 2 clases mías, más los pequeños videos que hice, digo pequeños por lo breve, ¿no? Que, bueno, justamente los pueden ver y ver varias veces como para contestar algunas actividades, digo, para practicar el tipo de respuesta. Por eso les mandé también el modelo de respuesta de examen con la idea de que practiquen cómo se responde efectivamente ante una pregunta de parcial, ¿no? Porque es muy obvio, parece decir que, bueno, que se responde lo que se pregunta, ¿sí? Pero bueno, no parece que no es tan obvio. Por algunos resultados parece que no es tan obvio. Entonces, ahí por lo menos tiene un modelo de cómo se responde. Lo mandé por mail, lo mandé por mail. Eh, Se supone que hay 62 inscriptos, ¿no? Yo tengo un mailing de 62 inscriptos, mando todo a esos inscriptos. Ahora acá hay 28. Y bueno, no sé cuántas actividades se habrán entregado hasta el día de ayer, creo que había 25 o 26, no sé cuántas habrán entregado hoy, pero yo considero que toda la comisión son los 62 que están inscriptos, así que yo se los mando a todos. Si no les llega, bueno, sí, es el mail que dejaron en el campus, no tengo otra manera de comunicarme, salvo por el campus. Igual, de todas maneras, en el campus puse también los links al video, como pongo casi todo, digamos, ¿no? Para que puedan entrar al campus también, por las dudas, pero si pusieron un mail en el campus, es la única manera que tengo para comunicarme. De manera más rápida, ¿no? Porque puedo hacerlo a través del campus también, pero es mucho más engorroso y primitivo, digamos, hacerlo a través del mensaje del campus, ¿no? Mientras que, bueno, con el mail puedo poner otras cosas, adjuntos, etcétera, que acá no, es más difícil hacer. Eso, bueno, nada más que eso. Quería aclarar respecto de Saussure y respecto de la actividad. Todo lo que sea guía de actividades que está en el tema 1, al final del tema 1, si las hacen, me las pueden mandar, en este caso sí, por mail, y yo se las corrijo para que vayan practicando en función del parcial. Las preguntas van a ser parecidas a esas, solo que, por supuesto, como es un parcial, como se decía antes, a libro abierto, bueno, tienen que ser un poco más complicadas, porque si no, la tentación de copiarse del texto es demasiado grande. Entonces,
son preguntas para pensar, digamos, para pensar sobre la base de lo que estamos aprendiendo. No, si no, directamente se copiarían del texto o bueno, o quedaría muy igual al texto. Entonces, la idea no es esa, sino es que entiendan de qué se está tratando, ¿no? Entonces, bueno, para eso sí están las clases y todos los complementos, etcétera, que hemos dicho. El tema 2 ya está, hace rato está visible. En realidad creo que están visibles todos los temas, pero pues no importa, solamente nos concentraremos en el tema 2 que es Bakhtin, que nos llevará a esta clase y la próxima seguramente, en función, bueno, de un nuevo interés que va a aparecer, que tiene que ver con justamente algo habíamos adelantado ya al hablar de Saussure, que es el estudio de lo que podríamos llamar el habla, en términos de Saussure. Ojo, a partir de ahora, digamos, todo lo que es denominación o todos los conceptos que hemos visto en Saussure, por supuesto, quedan en Saussure. Aparecen nuevos conceptos. Algunos se pueden comparar, ¿sí? La idea de comparar teorías es sumamente útil para entenderlas mejor y además porque es un típico trabajo que se hace en ciencias sociales o en humanidades, es decir, a las carreras a las que van ustedes, es decir, comparar teorías. Pero por supuesto, las comparaciones pueden ser más superficiales, más profundas, pueden tomar distintos tipos de ejes, etcétera, puntos de vista. En el caso de Bakhtin, lo particular, lo que autoriza de alguna manera fuerte esta comparación con Saussure es que el propio Bakhtin, en su artículo, El problema de los géneros discursivos, es alguien que se opone de manera, eh, como decía recién, explícita a la teoría de Saussure o las derivadas de Saussure. Como él se opone, bueno, vamos a estudiar esta oposición. ¿Por qué se opone? ¿Con qué argumentos? Pero bueno, también lo vamos a estudiar positivamente, es decir, qué es lo que dice Bakhtin, qué es lo que propone él como teoría, qué es lo que a él le interesa. Y por supuesto ambas cosas están relacionadas. Es decir, su teoría es de determinada manera y por eso se opone a Saussure. No es un capricho. El tema, por supuesto, es que no se trata de una polémica explícita porque, bueno, Saussure ya estaba muerto cuando Bakhtin escribe este artículo, digamos, pero sí, por supuesto, había una corriente derivada de Saussure, de la lingüística saussuriana, que seguía vigente y con bastante importancia, digamos. Entonces, bueno, Bakhtin a lo que se opone es a esa corriente que él llama objetivismo, objetivismo lingüístico, entre otras cosas. También objetivismo abstracto, porque esa es la base, digamos, la base de la crítica de Bakhtin es que la teoría de Saussure para él es una abstracción de lo que es el lenguaje. Lo único que le importa a él es la comunicación concreta. Por eso digo que ahora vamos a empezar a ver el punto de vista del habla, no de la lengua, es decir, no del sistema de la lengua, sino del habla concreta, del discurso, de los enunciados. Cosa que, bueno, todo esto ya lo fui adelantando un poco, pero claro, al utilizar el punto de vista de Saussure, todo esto quedaba de una manera, por supuesto, relegado, ¿no? Porque a Saussure solo le interesa el sistema de la lengua, ¿sí? No le interesa cómo efectivamente los individuos la utilizan, ¿no? Pero ahora, tanto en Bakhtin, que es el tema 2, como en Benveniste, que es el tema 3, lo adelanté esto, vamos a ver que hay otro enfoque que tiene que ver con la comunicación real, con el uso de la lengua en lo concreto, en la interacción entre sujetos. Vamos a ver después la noción de sujeto. La lengua sería una abstracción para Bakhtin, sí, pero no nos adelantemos. Vamos a verlo de a poco. El artículo se llama, como dije recién, el problema de los géneros discursivos. Y eso es el tema, sí, por supuesto, los géneros discursivos. Pero hay otro tema en el artículo que es muy importante, que lo vamos a desarrollar o empezar a desarrollar hoy si podemos, y terminar
si podemos lo terminamos el martes que viene, que es el enunciado, ¿no? Esto es fundamental, el enunciado. ¿Qué es el enunciado para Bakhtin? Pero primero tenemos que empezar, siguiendo un poco el orden del artículo, un poco, por los géneros discursivos, que él los define en la primera página del artículo. Si lo leyeron, se darán cuenta que él ya define ahí los géneros discursivos y menciona los enunciados sin definirlos. Para él los géneros discursivos son conjuntos relativamente estables de enunciados. Pero con esto no vamos demasiado lejos, porque tenemos que ver algo más importante, un poco de contexto, digamos, no en el sentido de quién era Bakhtin y todo eso, porque, bueno, no tiene demasiada importancia, sino sí de dónde sale para él la idea de género discursivo, lo llama él. Nosotros, bueno, ustedes también deben conocer lo que son los géneros, por ejemplo, en literatura, ¿no? ¿Qué son los géneros literarios? ¿Sí? ¿Cuáles son, por ejemplo? Así como ejemplos sueltos, que se les pueda ocurrir, que les venga a la mente. Un género literario. Realismo mágico, Policial. fantástico, Policial, sí. Ciencia ficción. La poesía. Bueno, puede ser, Más pero... básico, la novela, el histórico. cuento. Pues claro, porque yo digo ciencia ficción, pero bueno, ciencia ficción puede tener muchas formas, ¿no? Puede aparecer como recién alguien dijo, en una novela, o en un cuento, o en una obra de teatro, o en un poema incluso, más difícil, pero en un poema también podría aparecer. Lo mismo el realismo mágico, etc. Esos son más movimientos estéticos. Pero también pueden ser géneros, no hay problema. Pero si nos remontamos a los géneros primitivos, ¿no? ¿Qué serían? Sí, una novela, ¿sí? Una novela, una obra de teatro, un poema. Esos son los géneros básicos, que después se diversifican en un montón de otros géneros, ¿no? En la clasificación tradicional de Aristóteles, aunque hay miles, por supuesto, la clasificación tradicional de la poética de Aristóteles son tres géneros, ¿no? La épica, la lírica y el drama, ¿no? La épica, por supuesto, es la narrativa, que después de ahí se desprende todo lo que sea novela, cuento, relato, crónica. Después la lírica es lo que consideramos en general poesía, ¿no? Y el drama es en ese momento tragedia o comedia, pero después por supuesto también se diversifican o se pueden mezclar de una manera más fluida. Esos son los tres géneros básicos. Se pueden hacer un montón de clasificaciones, no importa tanto. Pero ahí sí, después en las subdivisiones, puedo agarrar novela y decir, bueno, novela policial, y dentro de la novela policial, la novela inglesa, norteamericana, o de suspenso, ¿sí? Y puedo seguir haciendo subdivisiones. No hay una sola clasificación, se pueden hacer miles de clasificaciones, pero lo que importa acá es qué define un género, ¿no? Cómo yo me doy cuenta, o cualquier lector, o digamos, o cualquier interesado, ¿no? O cualquier estudioso, lo que sea, que tal cosa es una novela, un poema o una obra de teatro, ¿no? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué los identifica? ¿Qué elementos los identifican? Sí, en general. Sí. La forma, cómo están construidos. El contenido. La forma. El contenido. Perfecto, esa es una. Otro, el contenido. Perfecto. ¿Sí? Cuando hablo de ciencia ficción, por ejemplo, estoy hablando de un contenido, básicamente. ¿Sí? Básicamente. Más allá podemos profundizar, ¿no? Pero básicamente hablo de un contenido. En cambio, si por ahí hablo de una obra de teatro, básicamente tiene una estructura, ¿no? Una forma, como dijo Gonzalo, una forma primero, ¿no? Lo mismo La estructuración. ¿Qué cosa? La estructuración sería. Sí, todo eso entra entre la forma, ¿no? Forma, estructura, es más o menos lo mismo. Y todo esto configura
básicamente, piensa que estamos hablando de los géneros literarios, ¿no? O sea, que solamente tiene interés para la literatura. Que no le interesa la literatura, no le importa nada de todo esto. Pero digo, la forma, la estructura, la composición, todo eso son más o menos sinónimos. Por otro lado, el contenido, ¿no? Es decir, que le pongo a esa forma, que le pongo a esa estructura para poder clasificarlo de una manera o de otra, ¿sí? Que todo esto, por supuesto, como digo, es discutible. Es discutible, o sea, hay muchas definiciones y, por supuesto, muchos análisis posibles. Pero lo importante es que cualquier análisis o cualquier definición de los géneros tiene que tener en cuenta estos elementos y ciertas reglas. Porque yo digo, bueno, composición, está bien, la composición es general, pero para que sea un poema o para que sea una obra de teatro, tiene que haber ciertas reglas que los identifiquen y que no es lo mismo una cosa que la otra, o no es lo mismo una novela que un poema, o no es lo mismo una novela que un cuento, tampoco, ¿no? O no es lo mismo una obra de teatro que sea un monólogo a una obra de teatro con 20 personajes. Bueno, digamos, hay reglas que identifican los géneros. Después, claro, se puede discutir un montón. ¿A qué género pertenece un enunciado en particular? ¿No? Pues yo agarro una novela cualquiera, qué sé yo, cualquiera que tengo acá atrás, ¿no? Miles que hay acá atrás en la biblioteca, una novela, y ahí yo podría decir, bueno, pero esto es una novela de ciencia ficción o es fantástica, o es realismo mágico, ¿no? Y puede haber un montón de respuestas a lo mejor, ¿sí? Podemos discutir miles de años, ¿sí? Pero discutiremos sobre la base de algo, no de gusto personal. Yo digo que es ciencia ficción porque se me ocurre a mí. No, yo digo que es ciencia ficción porque hay algún elemento que lo identificaría como tal. Ahora otro me puede contestar, no, pero fíjate que es más bien realismo mágico porque tal y tal cosa. Perfecto, pero se argumenta con algo, no con capricho, digamos, ¿sí? Lo mismo la diferencia entre una novela, un cuento, una novela o una crónica, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, pero esto es una crónica o un cuento. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no importa cuál es la diferencia, pero lo que es evidente es que tiene que haber algún elemento que lo diferencie. Incluso hasta en sentido saussuriano, si ustedes quieren, ¿no? O sea, si vieron el video sobre valor, habrán visto que justamente la lengua está hecha de diferencias, ¿sí? Entre la O y la A, entre la S y la no S, bueno, esas diferencias, bueno, acá pasa lo mismo. Se puede hacer un árbol de diferencias. No siempre dicotómicas, por supuesto, sino que puede haber un amplio abanico de diferencias. Pero ya al mencionar realismo mágico, fantástico, ciencia ficción, estoy presuponiendo que hay diferencias. Que después se puedan mezclar, también, por supuesto, pero yo mezclo cosas que preexisten. Si yo digo que una novela es a medias fantástica y a medias ciencia ficción, o que mezcla, por ejemplo, ciencia ficción y policial, ¿no? Como supongamos la película Blade Runner, ¿no? Mezcla ciencia ficción y policial. Perfecto, se puede mezclar géneros desde ya, pero eso quiere decir que los géneros preexisten, si no, no los podría mezclar, como cualquier mezcla, digamos, ¿no? No mezclo cosas que no existen, mezclo cosas que ya existen y creo, por supuesto, una tercera cosa, eso de ella. Bueno, pero todo esto es para introducir solamente la idea de género discursivo, no de género literario, género discursivo. ¿Por qué? Porque Bakhtin lo que hace es extender esta, digamos, esta discusión, esta serie de definiciones, esta conceptualización de los géneros literarios a todo hecho de comunicación. Si para Bakhtin, todo hecho, todo acto de comunicación en la sociedad se da a través de géneros, pero por supuesto no de géneros literarios, sino lo que él llama géneros discursivos, porque obviamente no hablamos en verso, ni hablamos en forma de obra de teatro, ni en forma de novela. Esos son géneros especiales que ahora vamos a ver, que quedan incluidos, por supuesto, dentro de los géneros discursivos, pero solo como una parte, ¿sí? Pero lo importante acá es entender que los géneros discursivos reglamentan, regulan la comunicación. ¿Mediante qué o en dónde?
Bueno, acá introduce algo muy interesante, Bastín también, que es la idea de esferas o ámbitos de la práctica humana, digamos, de la práctica humana social. De esferas donde uno actúa, vive, en realidad, ¿no? Pero si vive, actúa, digamos, más o menos, ¿no? Ese tipo de esferas o ámbitos más o menos definidos y que hay en cada sociedad, hay una serie más o menos indefinida de ámbitos o de esferas, como lo dice él, tiene una cantidad de géneros discursivos. La primera esfera que uno podría identificar es, bueno, como incluso ya lo sabemos de antes, la familia, por ejemplo, ¿no? La mayoría de las personas, de los sujetos de una sociedad, nace en una familia. Más allá de que pueda ser separado, digamos, de la familia, etcétera. Pero, digamos, la familia es un ámbito. Otro puede ser los amigos, ¿no? Cuando uno ya sale, puede salir a la calle, tener amigos. La escuela, ¿no? La escuela, los distintos niveles de la escuela. Pensemos no solo en nuestra sociedad, en cualquier sociedad, ¿no? Hay distintos niveles. Nosotros tenemos un nivel de preescolar, bueno, primaria, secundaria, universidad, son todas esferas distintas, ¿no? La esfera del trabajo, por ejemplo, ¿no? El trabajo también es una esfera o un ámbito determinado, que no tiene nada que ver con la familia, ni con los amigos, ni con la escuela. Después, bueno, la propia familia también, ¿sí? Que como ámbito se parece, ¿sí? A la familia de origen. Cuando uno forma una familia, se parece a la familia de origen en general, pero por supuesto uno cumple otro rol, ¿no? Porque pasa de ser hijo a ser padre o madre o lo que fuera, ¿sí? Y bueno, podemos ir sumando, no todos estos ámbitos uno los transita. Hay personas que no pasan por el secundario o no pasan por la universidad, hay personas que no tienen trabajo, nunca trabajaron, o personas que no tienen familia propia, o bueno, etcétera, evidentemente. Pero digo, existen en la sociedad y dentro de estos ámbitos existen personas que se comunican y se comunican mediante géneros discursivos propios de ese ámbito. Es decir, que tienen características particulares. Eso es lo que veíamos en los géneros literarios, ¿no? En los géneros literarios lo que decíamos es, bueno, hay características para que un género sea tal cosa, ¿no? Habíamos identificado dos obvias, ¿no? La forma o la estructura y el contenido. Bueno, sí, efectivamente, esas dos ingresan en las características de los géneros discursivos también. De la misma manera, es decir, los géneros discursivos que utilizamos en la comunicación, incluso en la comunicación más cotidiana posible, tienen una forma específica, lo que llama Bastian una composición, digamos, ¿no? La composición, pero lo mismo que forma, estructura, lo que sea. Y también un contenido temático, ¿sí? O una serie de contenidos temáticos. También hay otras características como la intención del sujeto, ¿no? ¿Qué intención tiene el sujeto? Después vamos a ver esto con un poquito más de detalle, quizás porque la intención no siempre es voluntaria, no es una cuestión psicológica, sino que es propia del género, propia del género discursivo que tenga una determinada intención. Uno se acopla o no se acopla a esa intención. Lo importante es que esto implica, entre otras cosas, puesto hay que seguir desarrollando, esto es solo el principio, que para poder comunicarse con relativo éxito, uno debe seguir las reglas del género discursivo, que se esté jugando en ese momento, que se esté aplicando en ese momento en un ámbito determinado. Si retomamos un poco para, digamos, los ejemplos, ¿no? que estuve utilizando hasta ahora, donde dice, bueno, en la familia uno por ahí aprende cómo dirigirse a los padres, ¿no? Cómo hablar con los padres, cómo hablar con los hermanos, cómo hablar con los abuelos, cómo hablar con los tíos. Pequeñas diferencias, ¿no? En determinadas culturas se nota más, en determinadas épocas se nota más, ¿no?
hay cultura donde a los padres se los trata con una distancia, ¿no? Una distancia más reverencial, de mayor respeto. Por ejemplo, hace mucho tiempo a los padres se los trataba de usted, ¿no? Y los padres también a veces trataban a sus hijos de usted. No se les podía hablar en cualquier momento, ¿sí? No se podía decir cualquier cosa. Por ejemplo, en la mesa, ¿no? En la mesa de la comida, los chicos no hablaban, no podían hablar, ¿sí? Bueno, eso va cambiando. Vamos a ver que después los géneros discursivos también cambian, como cambia la lengua, ¿no? En sentido saussuriano incluso, ¿no? Bueno, los géneros discursivos cambian también, sí, desde ya. Se los puede ver cambiar en este caso, cambian más rápidamente. Supongamos un género típico de la comunicación hasta no hace mucho, que es la carta, ¿no? La carta postal escrita a mano. ¿Quién escribe cartas a mano ahora? Muy pocos. Se puede, ¿no? Por supuesto. Se puede, hay correo todavía. Correo común, digamos, ¿no? Que uno puede escribir y mandar la carta, así desde ya, pero en una época era una casi exclusiva forma de comunicarse, a distancia, ¿no? Por supuesto. Y esa carta constituye un género discursivo, que tiene una determinada forma, ¿no? Con la fecha arriba, eso uno lo aprendía también en la escuela, ¿no? La fecha arriba a la derecha, el encabezamiento a la izquierda, después se dejaba una sangría en cada párrafo, ¿no? Pues se firmaba abajo, había fórmulas también para despedirse, etc. También hay diferencia entre la carta íntima, digamos, la carta de amor, por ejemplo, y una carta comercial, ¿no? Había también diferencias ahí, pero eran géneros, tal cual. Ahora, por supuesto, fueron reemplazadas por, más que nada, el correo electrónico, que ya también, en cierto sentido, está en decadencia, ¿no? Porque ahora hay WhatsApp, hay primero mensaje, bueno, primero mensaje de texto, WhatsApp y cualquier otra forma de comunicarse en los distintos chats de las distintas redes sociales. Todos ellos son géneros discursivos, ¿sí? Y algunos los hemos visto nacer, por decir así. Ustedes están más sumergidos por ahí en ese tipo de géneros, pero en algún momento van a desaparecer y va a haber otros géneros, ¿no? Y los van a ver cambiar. Pero hay reglas, responden a reglas, más o menos obligatorias, más o menos rígidas, ¿sí? Eso es otra cosa. Siempre que hay una regla es para cumplirla. Ahora, el no cumplimiento puede acarrear distinto tipo de sanción, ¿no? Una regla no cumplida exige una sanción, ¿sí? En general, la sanción sería no comunicarse, no tener éxito en la comunicación, pero puede haber otro tipo de sanciones, ¿no? El ejemplo que di recién, si uno era un chico, en determinada época era un chico y hablaba en la mesa, por ahí se le daba un cachetazo, qué sé yo, o ir a su habitación castigado, ¿no? Efectivamente, si pues no cumplía con las reglas de género discursivo, no podía hablar en ese momento, ¿sí? O tratar a un padre con una falta de respeto, qué sé yo. No sé, X, no tratarlo de usted, por ejemplo, llamarlo por el nombre. Bueno, eso era infringir una regla. Por ahí tenía un castigo, físico o no, pero podía tener un castigo. Bueno, cualquier regla, cuando se transgrede, obviamente implica un castigo. En el ámbito, por ejemplo, donde estamos nosotros, es el ámbito universitario, ¿no? Uno puede decir, bueno, ámbito escolar, pero más específicamente universitario. Hay toda una serie de géneros discursivos. La clase es una, ¿no? Clase magistral, donde habla solamente el docente, como en este caso, es un género. La clase práctica o de taller es otro género. Esta clase por Zoom, que es relativamente nueva, pues bueno, siempre hubo educación a distancia, pero no de esta manera obligatoria, bueno, se puede decir que es un género casi nuevo, ¿no? Estos cuadraditos ahí que uno ve, bueno, obviamente constituyen un género nuevo, aunque sea una variante de los géneros viejos, pero sí, evidentemente es un género nuevo, o relativamente nuevo. Profe, Sí, el archivo que nos mandó usted de cómo responder en el examen las preguntas, técnicamente es un género discursivo, porque estamos marcando la regla de cómo se debería de responder
Muy en bien. un examen. El que es un género es el examen, ¿sí? El examen o cualquier tipo de actividades que haya que contestar en forma de examen, sí, y ahí están las reglas para contestarlo, perfecto, buenísimo. También, Claro, y si no se cumplen, como que el castigo sería, no sé, desaprobar, ¿no? tal cual, perfecto, sí, tal cual. O sea, es un castigo, obviamente no es un castigo físico, como al chico que le pegan ahí un soplamoco, como se decía, pero sí, por supuesto, desaprobar, que no, nadie se va a morir por desaprobar, obviamente, pero sí hay un castigo porque implica una falla de la comunicación, ¿sí? La respuesta tiene que ser correcta y seguir ciertas reglas, por supuesto, correcta en el contenido y correcta en la forma también, la composición. Así que muy bueno el ejemplo ese, justamente iba a dar eso, como ejemplo, el examen, que distinto si es un examen escrito, como en este caso el modelo está dirigido más que nada a lo que sería la escritura, o el examen oral, que en algún momento ustedes quizás van a volver a dar. En algún momento va a haber otra vez, no sé, exámenes presenciales, quizás en febrero, no sé, o no sé. La verdad es que es imposible saber. No a fin de año seguramente, pero probablemente que en febrero a lo mejor hay exámenes orales. Es otro género discursivo, ¿sí? Justamente porque lo escrito y lo oral implican otras cosas, evidentemente. Así intuitivamente nos damos cuenta que es así. Otro tipo de estructura, digamos, ¿no? La escritura tiene una estructura mucho más sólida, más trabada, más concreta, mientras que la oralidad, bueno, puede tener otro tipo de fluidez, ¿no? En cambio, por ejemplo, el contenido sería el mismo, porque nadie me puede decir que la arbitrariedad es lo que no es. Eso, escrito u oral, el contenido tiene que ser el mismo, pero puede ser que la estructura sea distinta, evidentemente, ¿no? La composición sea distinta, porque bueno, se habla de una manera, a veces ayudado con los gestos, qué sé yo, que eso no está en la escritura, obviamente. Pero sí, por supuesto, los exámenes parciales o lo que fueran son género discursivo. Ahora, bueno, fíjense que lo que hace Bastién es dividir los géneros, porque él no da ninguna clasificación, ¿eh? Él da solamente ejemplos aislados, aparte de lo que sería la teoría general, ¿no? Que es lo que acabo de decir. Aparte de la teoría, bueno, da algunos ejemplos. Y después hace una sola división entre los géneros discursivos primarios, ¿sí? Lo llama él primarios, y los secundarios. Los primarios, en realidad, son todo lo que di hasta ahora, digamos, en cuanto a los ámbitos de la cotidianidad, ¿no? La familia, la escuela, el trabajo, ¿no? Ahí no aclaré mucho, pero por ejemplo en el trabajo, también depende del tipo de trabajo, pero en el trabajo también hay una distinta relación con el jefe, con los subordinados, con los pares, ¿no? Y también hay distintas formas de comunicación que implican distintos géneros discursivos. No es lo mismo una charla en el break que un papel membretado donde uno pide una licencia por estudio. Son géneros discursivos completamente distintos, propios del ámbito del trabajo. Bueno, todo eso entra dentro de los géneros primarios. ¿Por qué los géneros primarios y discursivos primarios, ¿no? Género discursivo primario. Porque para Bastién justamente tienen que ver con lo más cotidiano, digamos, con esferas en las que la mayoría de las personas se van a tener que mover de alguna manera u otra, más allá de que, como decíamos antes, uno puede a lo mejor no tener un trabajo porque todavía es joven, ¿sí? Entonces todavía no tiene un trabajo y no se acostumbró a los géneros propios de un trabajo. Pero de todas maneras, una vez lo va a tener, alguna vez se va a acostumbrar, etcétera, etcétera. Entonces, constituye género de la cotidianidad. La mayoría, pero con esto hay que tener mucho cuidado, hay que tomarlo con pinzas. Tienden a ser orales los primarios, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado porque he dado ejemplos justamente escritos, ¿no? El examen, o una carta, o un mail, bueno, son escritos, pero digamos que son primarios.
evidentemente son primarios, ¿sí? Comparados, se va a entender mejor si lo comparamos, ¿no? Esto, siempre como toda dicotomía, ¿no? Incluso saussuriana, ¿no? Tenemos que tener la diferencia entre uno y otro. Los secundarios, ¿sí? Para Bakhtin tienen que ver con formas de comunicación más elaborada, más, si quieres, uno quiere, sofisticada, que no tiene tanto que ver con la cotidianidad, ¿no? Con lo que uno puede ser el día a día, los géneros y los ámbitos en los cuales uno se mueve de manera más cotidiana, no sé cómo decirlo, digamos, más común, de manera común, ¿no? De manera habitual, ¿no? Sino que en realidad estos géneros, los secundarios, tienen más que ver con ámbitos especializados. Por lo cual, no son para cualquiera, por decirlo así. No todo el mundo va a llegar hasta ese punto, al manejo de los géneros secundarios. Depende cuál también, ¿no? Depende cuál, pero esto como definición general. Dice Bakhtin solamente al respecto, los géneros secundarios, géneros discursivos secundarios, son, por ejemplo, los géneros literarios, ¿no? Si los que habíamos hablado al principio de todo, ¿no? Quedan como secundarios, que efectivamente son de una elaboración mayor a cualquiera de los ejemplos que hemos visto antes. No quiere decir eso que uno no pueda acceder a los géneros secundarios, uno en general puede, también depende la educación, o depende cómo lo haya aprendido, ¿no? Pero sí, uno, por ejemplo, puede leer una novela, pero escribir una novela no es tan fácil, ¿sí? Lo mismo con un poema o una obra de teatro, uno puede ir a ver teatro. Bueno, un diario está incluido, todavía no terminé, ¿no? Digo, géneros literarios, géneros científicos y géneros periodísticos. Tampoco todos los géneros periodísticos, algunos, digamos, ¿no? Es decir, los que son justamente más elaborados, porque dentro de un diario, dentro de cualquier otro ámbito periodístico, puede haber géneros que son más o menos banales, más o menos vulgares, que no tienen ninguna elaboración. Pero bueno, una crónica, una columna de opinión, un editorial, que es la opinión oficial del diario, bueno, esos son géneros también secundarios. Bakhtin simplemente lo llama grandes géneros periodísticos. No sabemos bien a qué se refiere, pero bueno, el desarrollo posterior nos permite un poco ejemplificarlos. Los científicos son muy importantes, los géneros científicos, ahí notamos el grado de complejidad que puede tener eso, porque ahí ya, incluso si uno no lo... se va a cortar en cualquier momento, ¿eh? Si los géneros científicos uno no tiene una preparación, obviamente no va a entender casi nada. Por ejemplo, este artículo que estamos viendo. El problema de los géneros discursivos es un enunciado que pertenece a un género discursivo secundario, ¿sí?